Señor les bendiga grandemente a todos ustedes. Estamos prácticamente en un tiempo de reflexión, de meditación, y estamos recordando lo que fue la Semana Santa, hace 2000 años atrás. Hoy nos toca hablar acerca de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. La muerte de Cristo no fue una metáfora, una alegoría, algo simbólico, fue una muerte real. Hubo cientos de testigos, la historia lo testifica. Y tenemos nosotros que aprender, de meditar, de valorar las cosas de las Escrituras Sagradas. Por eso es mi intención, he preparado un mensaje con muchos pasajes bíblicos. La idea es de que el Señor te hable a ti. Cada vez que lea un pasaje, usted lea conmigo. Anótelo también en un cuaderno para que lo medite. Cuanto más lea la palabra de Dios, más fe vas a tener. Porque la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. El salmista dice claramente: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. La exposición de tus palabras me alumbra, me hace entender. La palabra de Dios tiene vida. Dios es espíritu. La palabra de Dios tiene vida. Y las Escrituras Sagradas tienen vida. Y Dios quiere que cuando tú leas la palabra de Dios, entonces la palabra viva y eficaz, Dios te transmite la vida de Dios en ti. Y tú vas a madurar, vas a crecer hasta llegar a la estatura de Jesucristo. Entonces no te vayas a cansar, no te vas a aburrir. Acostúmbrate a leer la palabra de Dios. No es una prédica común, no es un estudio que uno hace, toca un pasaje bíblico, hablo media hora, 40 minutos. No, voy a tocar pura escritura. Y tú y yo vamos a explorar las Escrituras. Que sea el Espíritu Santo que nos hable a través de las Escrituras Sagradas. Que el Señor pues te bendiga grandemente, y vamos a entregar este servicio al Señor. Amén. Muy bien, inclina tu rostro y dile así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, y hágase su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Porque de usted, oh Jehová, es la tierra y su plenitud, el mundo, los que en él habitamos. A usted le pertenecen los cielos de los cielos y todas las cosas que hay en ella. Y gracias a Dios, reconocemos que a usted también le pertenece el mar y todas las cosas que hay en ella. Te adoramos, bendecimos tu nombre, la gloria sea para usted. Usted nos dará a conocer, nos va a revelar su palabra sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, sobre el perdón de pecados. Usted nos va a aclarar muchas cosas. Por favor, lleve cautivo todo pensamiento hacia la obediencia a Jesucristo nuestro Señor, y nos bendiga de principio a fin, y nos hable en lo más profundo de nuestro ser. Necesitamos palabras frescas, palabras de lo alto, palabra bendita, que usted lo aplique en nuestras vidas, para gloria y honra de usted. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a ver el Evangelio de Lucas. Todo acompáñenme a Lucas, capítulo número 23. Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 33. Lucas, capítulo 23, 33. Dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Siempre los romanos tenían esta costumbre. Al lado izquierdo y al lado derecho eran los que eran cómplices, y el jefe en medio. A Jesús lo tomaron como el jefe de los criminales. La muerte de nuestro Señor Jesucristo ocurrió en verdad. Fue una muerte real y fue visto por una multitud de personas. Este hecho histórico fue narrado por los 4 evangelios.
El Señor Jesucristo muere en la cruz unas 6 horas después. Su crucifixión ocurrió a las 9 de la mañana. Vamos a ver cómo fue. Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 25. Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 25. Marcos fue discípulo de Pedro, el apóstol Pedro. Marcos, capítulo 15, versículo 25. Estamos leyendo la Biblia al día. Marcos 15, 25. Dice así la palabra del Señor. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Ahí está, las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. En Mateo capítulo 27, Mateo 27, 45, 46. También la versión, la Biblia al día. Mateo 27, 45, 46. Desde el mediodía hasta la media tarde, es decir, de las 12 de la mañana hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué significa? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el libro de Lucas, capítulo 23, Lucas 23, versículos 44, 46. Lucas 23, 44, 46. Desde el mediodía hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad. Toda la tierra, el planeta Tierra, quedó sumida a oscuridad. Como dice el profeta Isaías, oscuridad cubre las naciones de la tierra. Pues el sol se ocultó y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró, es decir, falleció. En Lucas 24, espero que estés anotando, Lucas 24, para que luego lo vayas meditando después. Lucas 24, 48 al 55, es bueno ahondar más el estudio. Lucas 24, 48 al 55. Vosotros sois testigos de estas cosas. Ahora voy a enviaros lo que ha prometido mi Padre. Pero quedaos en la ciudad hasta que seáis revestido del poder de lo alto. Después los llevó Jesús hasta Betania. Allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, se alejaba de ellos y fue llevado al cielo. Ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría. Y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Continuamente en el templo alabando a Dios. Por lo tanto, su crucifixión y su muerte fueron narrados por los 4 evangelios. Y habían testigos oculares que presenciaron todo lo ocurrido en el Calvario. El Señor Jesucristo fue crucificado por nuestros pecados. Nuestros pecados lo llevó a la cruz. Vamos a ver lo que habla el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Si tú, mi amado hermano, hermana, mi amigo, estás siguiendo las indicaciones que te doy y estamos leyendo juntos, vas a ver cómo el Señor te va a edificar, te va a consolar y nunca jamás te vas a olvidar lo que estamos leyendo ahora. 1 Pedro 2:24 dice, 1 Pedro capítulo 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Estás notando? Mire, en 1 Pedro 3:18, el siguiente capítulo, primera epístola de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu.
En Romanos 3:23 la declaración es, ¿cómo se puede decir? Que muchas personas inconversas no lo aceptan. No lo aceptan, ¿no? Se creen que son santos, puros, ¿no? Y que no tienen la culpa de lo que ocurra con su prójimo. Romanos 3:23 dice el apóstol Pablo: por cuanto todos pecaron, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nacemos pecadores. Todos estamos bajo juicio, bajo pecado, bajo maldición. De ahí que en Timoteo, el apóstol Pablo, 1 Timoteo 1:15, el apóstol Pablo escribe a Timoteo. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. Entonces, como estamos viendo, el Señor nos va hablando con su palabra por qué el Padre llevó a Cristo a la cruz del Calvario. Fue por tus pecados, por mis pecados. Y cuando más sepa lo que le ocurrió a Cristo y todos nuestros pecados fueron sobre Él, más vamos a entender y comprender la salvación. En Primera de Pedro, capítulo 3, vamos a volver a leer versículo 18. Primera de Pedro 3:18 dice, Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. En Lucas 23:34, Lucas 23:34, Lucas capítulo 23, versículo 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Entonces, le están clavando, se están burlando de él, está levantando calumnia, injuria, y sin embargo, el Señor Jesucristo oró en favor de sus enemigos. Este es un cuadro lleno de amor y de perdón hasta el fin. El libro de Isaías, capítulo 53, versículo 12, el profeta Isaías habla. El profeta Isaías habla. 53, versículo 12. ¿Qué es lo que habla Isaías 53, 12? Dice así: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá. Por tanto, Isaías 53, 12, por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores. Claro, había dos ladrones, uno a cada lado con él. Fue contado con los ladrones, con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Por eso dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú crees en el Señor Jesucristo, Dios toma en cuenta tu fe y te salva, y tú tienes vida eterna. Pero si tú no crees, entonces tú ya estás condenado. Eso, créame, es un hecho irrefutable, inequívoco. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú no crees, estás condenado eternamente y para siempre. De ahí que en Hechos capítulo 5, el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 30 al 32. Hechos 5, versículo 30 al 32. Hechos 5, versículo 30 al 32. ¿Qué es lo que escribe, ¿no?, las Escrituras Sagradas? En Hechos capítulo 5, 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. El apóstol Pedro está hablando a las autoridades judías. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados.
Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. En el capítulo número 13 del libro de Hechos, capítulo 13 Hechos, versículo 38 al 39. Hechos 13, 38 al 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, no de Buda, de Mahoma, de Confucio, no, ni de ningún fundador de ninguna religión, sea santo, santito, no, por medio de él, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Escucha bien, si tú crees en el Señor Jesucristo, el Padre te perdona todo pecado, toda maldad, toda iniquidad, en palabras, pensamientos y hechos. Pero si tú no crees, entonces eres condenado, porque no has creído en el unigénito Hijo de Dios. Y la sangre de Jesucristo, si eres creyente, te limpia de todo pecado. De ahí que en Colosenses capítulo 1, versículo 14, el libro de Colosenses, el apóstol Pablo escribe Colosenses 1, 14. Observa bien, con detenimiento, lo que la Escritura dice. Colosenses capítulo 1, versículo 14. En quien tenemos redención, por su sangre, el perdón de pecados. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario que nos limpia de todo pecado. En el capítulo 2 del mismo libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 13-14. Colosenses capítulo 2, 13-14. Hay muchas cosas aquí. Dice así. Colosenses 2, 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, con Cristo, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Es decir, lo abolió, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Todo ese documento de la jurisprudencia divina que te condenaba a ti, eso fue clavado en la cruz del Calvario. El Padre lo puso en la persona de Jesucristo. Y Cristo pagó todas tus iniquidades, tus maldades, todos tus pecados. Por eso, el creyente que cree en Jesucristo está limpio de toda culpa, de todo pecado. Es muy solemne y significativo, ¿no? El cumplimiento profético. De ahí que cuando uno va viendo, ¿no?, la historia, cómo se desarrolla la muerte de Cristo y cómo ocurre. Hay cosas que a uno lo turban, a uno pues lo asombra y uno no puede entender. Acá hay un hecho, mire. En el Evangelio de Juan capítulo 19, anota Juan 19, versículos 23-24, y luego el libro de los Salmos, Salmo 22, capítulo 20, versículo 18. Primero vamos a Juan 19, 23-24. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, uno para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí los soldados: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Ahora, en el libro de los Salmos, Salmo capítulo 22, Salmo 22, versículo 18. Esto ocurrió 1000 años antes de Cristo. 1000 años antes de Cristo. Salmo 22, 18, ¿qué dice? Repartieron entre sí mis vestidos. Versículo 22, Salmo 22, 18. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Fue escrito por el rey David 1000 años antes de Cristo. Ahora la pregunta es: ¿quién le avisó a David cuando escribió este salmo? Por supuesto,
es una revelación, fue inspirado por el Espíritu Santo de un acontecimiento, de un hecho que aún no ocurría, pero sí sucedió literalmente, históricamente, 1000 años después. En Lucas, capítulo 23, Lucas 23, versículos 35-38. Lucas, capítulo 23, versículos 35-38. Mire, Lucas 23, 35. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras en griegas, latinas y hebreas: este Jesús, el rey de los judíos. El pueblo, todos los religiosos se burlaban de él, porque afirmó y declaró abiertamente que el Cristo había dicho: yo soy el Mesías, el Salvador. Pero la Biblia lo atestigua, y la Biblia lo va verificando, y las Escrituras lo va comprobando. Mire, 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 al 6. 1 Timoteo 2, 5 al 6. ¿Qué dice el apóstol Pablo a Timoteo? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. En 1 Timoteo 1:15, ahora primer libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero. Los soldados también se burlaban, porque declaró y afirmó ser el Rey Jesús. En Mateo, capítulo 27, 11 al 14. Mire, estamos leyendo varios pasajes para que tú puedas comprobar, ¿no?, que son diálogos que realmente ocurrió, historia que realmente sucedió. No te estoy contando una película de la industria cinematográfica o de la televisión o una telenovela, no. Te estoy narrando tal como el Espíritu Santo lo ha confirmado. Mateo 27, 11 al 14. Dice: pues Jesús estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó, diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dice: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. En Juan 18, versículo 33 al 38, Juan capítulo 18, Juan 18, versículo 33 al 38. Entonces, Juan 18, 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: escuche bien, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar el testimonio de la verdad.
todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y lo deja con la palabra y se va. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. En Lucas 23:38, Lucas 23:38, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Dios, sin embargo, prevaleció y usó este cartel para declarar a todo el mundo su divinidad y su honor. Cuando Jesús le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Es verdad. También el apóstol Pablo habla de los creyentes. Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos al Señor. Ojo, nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos al Señor. Cuando tú y yo oramos, empezamos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y Pablo declara, nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos al Señor. Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Un día tú y yo vamos a ir a casa. Porque Dios está preparando una tremenda mansión. En esa mansión solamente van a entrar las personas que han resucitado de entre los muertos. Persona que recibe un cuerpo físico glorificado, resucitado. Persona que ha recibido a Jesucristo como su único Señor y Salvador personal. Persona que realmente ama a Dios por sobre todas las cosas. Persona que realmente conoce las Escrituras Sagradas. Por eso la intención de esta prédica es ponerte varios pasajes bíblicos para que la palabra de Dios se vaya implantando en tu alma, en tu espíritu. Quizás ahora no lo entiendas, pero la palabra de Dios tiene propósito, tiene meta, tiene objetivo. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. De ahí que cuando hablamos de Jesús, no estamos hablando del Jesús de la industria cinematográfica, de la televisión. Estamos hablando del Cristo de las Escrituras Sagradas, no del Cristo del pueblo. Observe bien lo que Filipenses capítulo 2, versículo 8 al 11 dice. Filipenses, Filipenses, el apóstol Pablo escribe. Después de Efesios sigue Filipenses, capítulo 2, versículo 8 al 11, dice así. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando tú mencionas el nombre de Jesús, es un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doblen todas rodillas de los que están arriba en los cielos, los que están abajo en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua tendrán que confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. De ahí que cuando nosotros vemos en primera de Timoteo, mire, Dios nos está revelando grandes cosas. Escúchame bien, grandes cosas. Aunque no lo podamos entender ahora, pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Es poderosa, es poderosa. Y cuando se implante en nosotros, realmente va a ser algo sublime, portentoso, algo asombroso. Mire, primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 14 al 16. No te aburras, mi amado hermano, amigo, no te aburras, sino lee conmigo, lee conmigo. El principio de la sabiduría es el respeto a Dios.
Tú respetas a Dios, Dios te respeta a ti. Respeta su palabra y la palabra de Dios va a penetrar en lo más profundo de tu ser. Mira, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 14 al 16, vas a ver misterio que nadie te lo ha contado. Mira lo que dice. Que guardes el mandamiento sin mácula, ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando del arrebatamiento de la iglesia cuando Él venga. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo rey. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano rey de reyes y señor de señores. Mire, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Entonces estamos hablando del Dios único y verdadero. Nosotros creemos en la Santísima Trinidad, ¿verdad? Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. El Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Hijo es Dios. Aquí nos está hablando como Dios verdadero. En Lucas capítulo 23, 39 al 43, hechos que ocurrió en el Calvario. Lucas 23, 39 al 43. Lucas 23, ¿qué dice? Versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Es uno de los ladrones que está ahí clavado. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Está hablando de Jesús de Nazaret, ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mire, si tú lees en el Evangelio de Mateo, cuando fueron clavados los tres, al comienzo los dos ladrones se burlan de Jesús, injuria a Jesús, insulta a Jesús, empieza a despreciar a Jesús. Pero uno de ellos ve algo sobrenatural, algo extraordinario. Puedo decirlo de esta manera. En el Calvario hay tres cruces. Una a la izquierda, otra a la derecha. Ahí están clavados los ladrones. El centro está Jesús. El uno, vamos a ver, el condenado. Está condenado porque él acepta la condenación y no quiere que nadie lo salve. Es autosuficiente, vanaglorioso, altanero, tiene amargura, resentimiento y va a morir en su ley. Por eso insulta: sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. No cree en el perdón de pecado. Entonces, son millones de personas que están en esa cruz. Pero en la otra cruz está el otro ladrón. Aquel ladrón le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. En algún momento de su vida, él tiene que haberse recordado y el Espíritu Santo le trajo a luz. Porque aquel que estaba a su lado no era una persona cualquiera. No era, escúcheme bien, se notaba su manera de hablar, su porte de rey, su manera de ser. No se queja, no la lisura, no maldice, no injuria, no calumnia. Sencillamente, él había escuchado: Padre, cuando lo están clavando, perdónalos, porque no sabe lo que hace. Él está escuchando cómo le está hablando a su misma mamá y le dice a Juan: ahí está tu mamá, cuídalo, cuídalo. Pero Jesús está sufriendo, porque Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Y este ladrón está experimentando todo eso. Por eso dice: tú y yo merecemos ese castigo, pero él ningún mal ha hecho. Jesús le dice: Yeshua. Ahí está Jesús.
acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le responde, en verdad te digo que hoy, no mañana ni pasado mañana, sino hoy estará conmigo en el paraíso, hoy. Jesús le dijo, apenas mueres, vas a estar conmigo. Esa cruz representa a los millones de personas que son salvos, que reciben a Jesucristo como su único Señor y Salvador personal. Yo no sé dónde te ubicas tú. En la cruz donde está la condenación eterna, aquellos que rechazan a Cristo o aquellos que reciben a Cristo y renuncian al pecado. Porque los dos están muy cerca al autor de la vida. De ahí que la Escritura sigue diciendo, ¿no? El no creer en el Mesías. Este ladrón no arrepentido permaneció firme hasta su muerte en rechazar al Señor Jesucristo. El otro ladrón mostró otra actitud, pues se arrepintió de sus pecados, reconoció su maldad ante el Señor Jesucristo y le rogó por su condición y le pidió de que se acordara de él. Si nosotros vemos, ¿no? En Juan capítulo 3, versículos 16 al 18, Evangelio de Juan. Juan 3, 16, 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, no es condenado. El que en Él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si tú crees en el nombre del unigénito Hijo de Dios, tienes vida eterna. Si tú no crees en el nombre del unigénito Hijo de Dios, estás condenado eternamente y para siempre. De ahí que era tanto el sufrimiento del Hijo de Dios que la naturaleza empieza a sufrir. Mira, Lucas 23, 44, 45. Cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. La oscuridad cubrió toda la tierra. Isaías dice, oscuridad cubre las naciones de la tierra. Ahora, presta atención, escucha bien lo que te voy a decir. La oscuridad desquicia la mente, va a alienar la mente. El hombre sin Cristo está completamente solo. Su vida está llena de tinieblas y conoce lo que le va a pasar, sabe lo que le va a pasar. Los condenados saben lo que le va a pasar. Pues la vida es corta, la muerte es segura. Y no tiene quien le perdone, pues ha rechazado al Mesías, al Salvador, y al final de su existencia física se encontrará frente a Dios. Se va a encontrar de todas maneras. Y tendrá que responder de su responsabilidad, de su conducta, y estará absolutamente solo frente a Dios para rendir cuenta a Él. Mire, qué interesante, ¿no? Cuando tú y yo estemos ante el tribunal de Cristo, no te preocupes. El Señor Jesús, ni un solo pecado de lo que tú has cometido, lo más grave, lo más liviano, no te lo va a sacar en cara. Tampoco te vas a recordar. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, Pero sí, en el tribunal de Cristo vamos a recibir corona, vamos a recibir premio. Por ejemplo, miren, todos ustedes están en el Zoom, ¿verdad? Por internet. Están escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Pero yo ruego que tú hayas invitado el link a un vecino, a una vecina, un compañero de estudio, de trabajo, un familiar, aquello que no tiene a Cristo. Porque el cristianismo no es una religión, es una relación con Dios. Y Dios ama a todo el mundo. Ama al católico, al protestante, al evangélico, al hinduista, a todo el mundo ama. El asunto es, si el pecador se arrepiente de sus pecados y recibe a Jesucristo como su único Señor y Salvador personal,
entonces la sangre de Jesucristo lo limpia de todo pecado. Pero ¿cómo el pecador, cómo la persona sin Cristo va a escuchar el mensaje del Evangelio si tú no lo llevas a los pies de Cristo? Es muy importante que esta prédica esté en los oídos de las personas que no conocen a Jesucristo. Miren, en Hebreos 9:27, ¿qué dice? Hebreos 9:27. Mire, dice así, Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Escuche bien, Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, después de esto el juicio. No existe la reencarnación. Tú mueres una sola vez. Escuche, físicamente mueres una sola vez. Pero si tú tomas la decisión, estando vivo, de recibir a Jesucristo como tu único Señor y Salvador personal, Dios toma en cuenta tu fe. Toma en cuenta tu fe. Y el Señor te perdona. Estaba conversando con un grupo de intelectuales, académicos, universitarios, y todos tienen su propia idea, su propia filosofía, su propia opinión, y todos tienen su propia creencia. Cuando me invitaron a hablar sobre la Biblia, entonces yo le expliqué lo siguiente. Por ejemplo, cuando tú estudias medicina, le dije, o tú arquitectura, o tú acerca de la jurisprudencia, las leyes, tú te basas de estudio, de la experiencia, ¿verdad? Sí, me dice. Igual sucede con las matemáticas, la física, la astronomía. Toda ciencia tiene propósito, tiene fundamento, tiene base. Porque no vas a hablar cualquier cosa. Entonces, en Apocalipsis capítulo 20, dice así, 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Apocalipsis 20, te conviene, ¿eh? Y te garantizo, usa la Biblia. A lo mejor te vas a encontrar tú en este trono si rechazas a Cristo. Apocalipsis 20, 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi, Juan dice vi, él observó, a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. Si está de pie, es que ya resucitó de entre los muertos. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida del Cordero, o en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Hay un registro de lo bueno que has hecho y lo malo que has hecho. Hay un registro. Hay un registro de todas las personas que nacen en este mundo, físicamente, de todos los tiempos. Pero también hay un registro especial de todas aquellas personas que recibieron a Jesucristo como su único Señor y Salvador personal. Pero también hay un lugar de condenación. Un lugar donde al final será echado, donde va a estar echado, tirado el diablo, el falso profeta y el anticristo. Y todos los condenados van a estar ahí eternamente para ser separados de Dios. Hay personas que no creen esto. Creen que esto es algo alegórico, simbólico, ¿no? Piensa que Satanás nos habla del mal y Cristo nos habla del bien. Piensa que no existe. Todo es evolución, no existe nada. Pero yo me pregunto, y te hago una pregunta a ti, le dije a ellos. ¿Crees tú? ¿Tú crees en Dios? Le dije. Yo sí creo en Dios, me dijo. ¿En qué Dios crees tú? Le dije yo.
en el Dios del hinduismo, de Hare Krishna, del hinduismo, de Buda, de Mahoma, o del islamismo de Mahoma, o el Dios de los Mesopotamia, de Ur de Caldea, o de la Roma imperial, o de los griegos, o de los Césares, o de los dioses del imperio del Tahuantinsuyo. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Mire, hay un libro, se conoce como Biblia. La palabra Biblia es biblion en griego, que significa biblioteca. Y la Biblia nos enseña, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está. Dios creó en 6 días. Cuando Dios creó al hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, animales domésticos y salvajes, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Creó al hombre a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Después dice, y fue muy bueno en gran manera todo lo que había hecho. Y fue la tarde de la mañana del día sexto. Dios creó al hombre. Lo creó con responsabilidad. Lo creó con propósito. Lo hizo a la misma imagen y semejanza de Dios. Con moral, con libre albedrío, capacidad de decisión, de elección, con integridad, lealtad y transparencia. Para que ame a su creador y ame a su prójimo. Le dio leyes. El ser humano sabe diferenciar lo que es bien, lo que es malo, lo que es malo. Ellos saben distinguir si es sexo masculino o sexo femenino. Sabe distinguir bien. Sabe distinguir bien. Y también sabe lo que es un matrimonio. Un matrimonio lo forma un hombre, una mujer. No hombre con hombre, mujer con mujer, sino un hombre y una mujer. Y el matrimonio es una institución divina, autorizada por Dios, respaldada por Dios y respaldada por las leyes. Los protege. Pero cuando alguien viene a destruir la ley del matrimonio, cuando alguien viene a matar a las personas con la ley del aborto, eso es un crimen, es un atentado contra el primer mandamiento y Dios va a juzgar a esa persona. La Biblia es un libro sagrado que nos da leyes morales, espirituales y para nuestro bien. El ser humano está bajo maldición, bajo juicio, bajo pecado. Pero Dios envió a Jesucristo para salvarte, para darte vida eterna, para perdonar todos tus pecados, tus debilidades. De ahí que el Señor Jesucristo, Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros para que tú no vayas al trono blanco que tenga para vivir, para que tú no estés en ese lugar. Mire, en Lucas 23, vamos a Lucas 23, versículo 46, 47, Lucas 23, 46, 47. Lucas 23, 46, 47. Que tus dedos no se cansen, ¿eh? No se canse. Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho eso, expiró. Cuando el centurión era gentil, no judío, inconverso, vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. El Señor Jesucristo te invita para que estés a su lado por toda la eternidad. Vamos a ver algunos pasajes. Hebreos capítulo 6, 19, 20. Hebreos 6. El libro de Hebreos capítulo 6, 19, 20. ¿Qué dice Hebreos 6? Vamos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 6, 19, 20. Anótalo. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta el dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Capítulo 10 de Hebreos 10, 10.
Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y en Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10, mira lo que dice, versículo 19-23. Hebreos 10, 19-23. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, no por la sangre de Buda, de Mahoma, de otras religiones, no. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Entonces, cuando ya Cristo estaba en la cruz, en el Evangelio de Juan, hay un pasaje extraordinario. Juan capítulo 19, versículo 30. El Señor Jesucristo lo hizo todo por nosotros por amor. Cumplió su propósito al gritar con toda su fuerza. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, Juan 19:30, dijo: consumado es. Habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. La palabra consumado viene de una palabra técnica de contabilidad, que significa factura pagada, factura cancelada. Ya no hay deuda. Eso fue lo que Jesús dijo. Todos nuestros pecados, pasado, presente y futuro, fueron cancelados por Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, tú eres una persona sin culpa, una persona santa, pura, delante de Dios, por Jesucristo. Cuando nosotros vemos, ahora, escucha bien, mire, ya estamos terminando. ¿Qué dice Romanos 10, 9 al 10? Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10. Romanos, acompáñenme. Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10, ¿qué dice? Mira lo que dice. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, serás salvo, serás salvo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres con tu corazón que Jesús resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. De ahí que cuando estamos nosotros viendo, ¿no?, en 2 de Timoteo, escucha bien, 2 de Timoteo, capítulo 1:10, 2 de Timoteo 1:10, ¿qué dice? 2 de Timoteo 1:10, dice, 2 de Timoteo 1:10. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Mire, el Evangelio demuestra la luz, la vida y la inmortalidad. Te lo revela a través del Evangelio. Un pasaje último está en Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. Mira, Hebreos 9:14 es para ti. Te aconsejo. Apropiate. Hebreos 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Tú, mi amado amigo, amiga que me escucha, estamos Viernes Santo. Un día como hoy, exactamente a las 3 de la tarde, fue clavado a las 9 de la mañana. A las 3 de la tarde, son 6 horas, y estuvo clavado en la cruz, completamente desnudo, con un letrero:
Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Una burla total. Una burla total. Este hombre, hombre verdadero y Dios verdadero. Él prometió resucitar de entre los muertos al tercer día. Y el Señor Jesucristo murió por ti, por mí en la cruz del Calvario. Él dijo, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, yo os haré descansar. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el buen pastor. Las ovejas oyen mi voz y me conocen. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mis servidores esperarían para que yo no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí, es verdad. El apóstol Pablo dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos al Señor. Somos súbditos del reino de Jesucristo. Y si Dios te habló, inclina tu rostro y dile así, Señor Jesucristo, acabo de verificar, comprobar que su muerte en la cruz del Calvario fue literal, histórica, donde cientos de testigos vieron su crucifixión y su muerte. Vieron cómo usted fue sepultado en una tumba. Y cómo los clavos atravesaron las manos y los pies y una lanza, una jabalina, atravesó su corazón. A pesar de todo, usted dijo, tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Y Cristo resucitó de entre los muertos al tercer día. Poder de Dios para todo aquel que cree. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Señor Jesucristo, perdóname todo pecado, toda maldad, toda iniquidad, toda inmoralidad, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería, enemistad, pleito, celo, ciro, contienda. Perdóname todo el curanderismo, hechicero, brujo, satanista. Perdóname por la pornografía, la amargura, el odio, la venganza, amor al dinero. Perdóname, Dios. Perdóname por haber juzgado mal a mi prójimo. Renuncio a todos los pecados. Límpiame con la sangre poderosa de Jesucristo. Límpiame. Tu palabra es verdad. Señor Jesucristo, abro mi corazón. Por favor, le ruego a usted, entre en mi corazón y siéntese en el trono de mi corazón. Yo declaro, con mi boca confieso, Jesús es el Señor. Con mi corazón confieso que Jesús resucitó de entre los muertos. Su palabra dice, con la boca se confiesa para la salvación y con el corazón se cree para justicia. Todo aquel que invocare el nombre del Señor, invoco yo ahora el nombre del Señor y será salvo. Gracias a mi Señor Jesucristo. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por hablarme y gracias por bendecirme. Realmente me he gozado, he aprendido mucho, he leído las Escrituras y he comprobado, Jesús murió, Jesús resucitó. La gloria sea para Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, para ti, mi amado amigo que has hecho esta decisión. Siempre estate unido a nosotros. Que la semana te vamos a estar hablando de la Escritura, de la Biblia. Seguimos edificándote con la palabra de Dios. Te vamos a enseñar lo que es las Escrituras sagradas. Hoy has hecho una tremenda decisión. Una decisión solemne, sublime, portentosa. Y tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Yo creo que Cristo viene pronto. Y un día tú y yo vamos a estar en la casa del Padre. Eternamente y para siempre. Vamos a resucitar de entre los muertos. Vamos a recibir cuerpos nuevos, glorificados. Y vamos a estar ahí con la familia que amamos. Si tú no tienes un familiar que es cristiano, ahora háblale de Cristo. Preséntale a Cristo. Ora por ello. Y sigue escuchando este mensaje. Sigue escuchando. Mañana te invito desde las 6 de la mañana para escuchar la resurrección de Jesucristo. Pero también vamos a hacer la oración
de sanidad divina. Oración para que el Señor te sane de las enfermedades de dolencia. También para que te liberes si estás atado a un pecado que no puede ser librado. La oración de autoridad tiene poder. Que Dios te bendiga a ti, mi amado amigo, que me has escuchado. Ora para usted, mi amado creyente. Nunca jamás te olvides. Vaya por el mundo, predique el Evangelio. Empezamos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. El Internet, el Zoom, es un precioso instrumento de evangelización, donde podemos llegar espiritualmente como no lo podemos llegar físicamente, en muchos lugares a la vez. Pero si tú llevas a los pies de Cristo a 10, 100, miles de personas, será tu corona y el Señor te va a bendecir grandemente. No te entretengas con personas que ya conocen el Evangelio. No estés invitando a personas que ya estén congregándose en otro lugar. Preocúpate invitar a las personas que no tienen a Cristo. Preocúpate en evangelizar. Preocúpate que el mundo sea para Cristo. Preocúpate que en tu hogar toda la familia tenga a Cristo. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es la promesa. Inclina tu rostro y dice, Señor Jesucristo, ayúdame a evangelizar. Perdona todos mis pecados en palabras, pensamientos y hechos. Perdóname. Ayúdame, Dios, a no ser religioso, místico. Quiero ser activo como el apóstol Pablo, Pedro, como Tito, Timoteo, Silas. Quiero ser una iglesia guerrera, vencedora, como la iglesia de Apocalipsis. Y quiero predicar a Cristo a los familiares de mi hogar que no tienen a Cristo, a mis compañeros de trabajo, de barrio, en mi centro de trabajo. Gracias, mi Dios y Rey. Límpiame con la sangre de Jesucristo todo pecado, toda maldad, toda iniquidad. Renuncio a la inmoralidad sexual, a la amargura, al resentimiento, al odio. Renuncio. Seguir la paz con todos los hombres y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Toda la gloria sea para usted. Gracias, mi Dios y Rey. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga grandemente.